Estas explicaciones que nos estás dando, ingeniero, para nosotros es nuevo, para muchos técnicos seguramente no, y más aún para gente del gobierno probablemente ya tiene conocimiento de lo que se podría hacer y no se hace en materia de reivindicaciones en energía en general o en Itaipú en particular. Hoy, ¿qué nos traes para comentar con la audiencia? Bueno, hoy sería nuestro tema del por qué el gobierno insiste en estrategias fallidas y fracasadas para su Agenda 2023. Bueno, ¿a qué nos referimos específicamente? Ok, bueno, en esa parte podría empezar con una pregunta retórica, una pregunta que nos ayuda a determinar las causas del fracaso de los gobiernos paraguayos en el tema Itaipú. Y imagínense el amigo televidente de un encuentro de fútbol donde un equipo tiene un solo integrante y el otro equipo tiene los 11. ¿Cuál sería el resultado? Y bueno, una goleada abrumadora. En el tema Itaipú, en la compra de energía, la situación paraguaya es aún peor. ¿Por qué? Los gobiernos pasados, incluidos optaron por tener una sola empresa compradora de la energía, ANDE, en tanto que el Brasil optó por tener 30 compradoras de la energía de Itaipú. Ahí está el nombre del título de este programa, 1 contra 30, es decir, Paraguay por decisión propia tiene una sola empresa comprando, en tanto que Brasil opta por tener 30. Vale decir, Brasil, un país, una economía líder regional y mundialmente también, determinó, juntó y distribuyó la compra de la energía de Itaipú entre 30 empresas compradoras en un mercado eléctrico libre y competitivo. Paraguay, un país incipiente económicamente hablando en la región, llamativamente determina que una sola empresa monopólica estatal es suficiente para comprar la energía de ambas binacionales. El resultado es obvio, perdimos beneficios a lo largo de los años. Pero fíjense que aquí un grupo grande de ciudadanos creen que no es el problema el modelo cerrado. O sea, no es problema tener una empresa compradora, mientras que Brasil tiene 30 empresas compradoras. Dicen que la solución pasaría por agrandar el presupuesto de ANDE o recurrir a los mágicos poderes de la autarquía o mejorando a los conductores de la ANDE. Eso no es más que sencillamente apelar a cambiar la chapería, la pintura, las ruedas de nuestro único y viejo escarabajo para enfrentar a 30 autos de Fórmula 1 del Brasil. Esa es la línea argumental o la línea estratégica de nuestra gente del Estado que determinan junto a las autoridades de ANDE mantener este modelo basado en un monopolio como la ANDE. Por eso es que los legisladores deben hacer sus consultas, sus informes, inclusive interpelar a las personas encargadas de llevar adelante estas negociaciones dentro del Poder Ejecutivo y preguntar por qué se va a insistir en los errores a lo largo de los años, que tantos errores ya no son errores finalmente. Entonces, esa política o ese escenario basado en un monopolio contra 30 empresas de Brasil, eso sencillamente es un escenario irracional, es un escenario anómalo, es un escenario, por decirlo, es sospechoso y oscuro. Y finalmente, si queremos irnos más a profundidad, podríamos decir que ya no es siquiera un escenario válido, dado el fracaso que tuvimos en 45 años, sino más bien es dar una continuidad a un coto de caza de autoridades,
autoridades de la ANDE, sindicatos bullangueros y demás políticos afiliados a este grupo. Entonces, si te parece, podríamos dar si me ayudan en la parte de producción, podríamos avanzar para relatarles. Ahí está. Este primer slide muestra, ahí están, las barras de Itaipú que están perfectamente definidas. Es decir, el tema de la disponibilidad también es un viejo mito. Tenemos 50 Hz, las banderitas paraguayas en igual cantidad del lado derecho, las banderitas brasileñas 60 Hz. Esta es la estrategia del fracaso de hace 45 años y que persistimos. Fíjense, en la primera línea de compradores dice entidades compradoras, está la ANDE y Electrobras. La Electrobras se apoya en 30 empresas que están por debajo. La ANDE no tiene ningún tipo de apoyo. Todo esto es por decisión propia paraguaya. Las compradoras pueden ser las indicadas o externas. Si son indicadas, van a comprar directo de Itaipú. El tratado lo permite. Vale decir que esas 30 compradoras de Brasil, si son indicadas por Electrobras, pueden pasar al lado, en el siguiente nivel, en la parte roja. Y por supuesto, Paraguay, como es un monopolio por ley, no tenemos a quién recurrir. Es decir, nos colocamos la soga los propios paraguayos. Entonces, si avanzamos, por favor, ahí compramos nuestra única potencia, pagamos por ella. Lo propio hace Brasil, compra sus 6 potencias, ahí está pagando con apoyo de las compradoras, compra también la nuestra, que cedimos voluntariamente. Y ahí está pagando las compradoras brasileñas por nuestra potencia, que cedimos voluntariamente. Acá tenemos las grandes mentiras estatistas que sostienen este castillo de arena. Fíjense, la primera es, ahí avanzamos, si podemos detener en esa parte, por favor. El primer cuento es que tenemos una única comercializadora por tratado. Mentira. El tratado habla claramente de entidades indicadas. ¿Te acuerdas que vimos? Entidades Sí. indicadas. La segunda, no hay disponibilidad. Vamos a demostrar que eso también es una mentira. Y acá está. Esta es la piedra angular sobre el cual se basa todo este cuento. El tratado obliga a ceder. Se escribieron miles de artículos, tinta, chorros de tinta, libros, seminarios, basándose en esa mentira que el tratado obliga a ceder. Ahí, si avanzamos, por favor. Entonces, ¿para qué sirvió esta obligación, supuesta obligación a ceder? Con eso le exculpamos a la ANDE. Es decir, esto es prácticamente una pastilla ansiolítica. Le calmó a la gente toda la culpa que le íbamos a declararle a la ANDE por no comprar la energía, con el cuento de que estamos obligados a ceder. Entonces esa culpa se transfirió a los vecinos, a Brasil y Argentina. Más el cuento de la guerra Triple Alianza, ahí fue caldo de cultivo para cualquier cosa menos el análisis frío y razonable. Entonces, si ANDE no es el culpable de la eventual compra de toda la potencia, como lo permite el tratado, más que permitir, le obliga a la ANDE a comprar el 50%. Entonces, la siguiente escala razonable era aumentar la compensación. Y esos eran los logros de nuestro gobierno. Lo hizo primero Nicanor, luego Lugo, y así sucesivamente. Y, por supuesto, está la siguiente escala, es cambiar el tratado, cambiar la obligación a ceder. La siguiente, por favor, no hay disponibilidad. Ahí está. Con eso, entonces, no podemos vender, supuestamente. Y por supuesto, el razonamiento siguiente es cambiar el tratado. Y el siguiente, por favor, la única comercializadora. Supuestamente ahí el tratado impone monopolio y por tanto no tiene sentido que creemos mercado eléctrico en Paraguay. Y por tanto también hay que cambiar el tratado. ¿Te das cuenta cómo siempre conduce a cambiar el tratado? Claro, siempre es como que lo más complicado, como si la única solución es lo difícil que sería cambiar el tratado. Y no está en nuestras manos, no está en nuestro control, no está en manos de la ANDE comprar la energía, no está en manos de las autoridades. Ese es el mensaje. Entonces le culpamos allá afuera y nosotros acá nos unimos porque vamos a hacer una simulación de una guerra triple alianza, refrescamos la memoria y le confundimos a la gente.
Y fíjense lo siguiente, avanzando por favor, se va el cuento y viene la realidad. ¿Te acordás? El 2.5 es la cláusula destructora de mentiras. La 2.5 es, si una entidad decide no utilizar parte de su potencia, podrá autorizar a la ANDE. Más opcional que eso, creo que es difícil. Entonces, si la cesión es opcional, nosotros vamos a reemplazarle a la ANDE, que forma parte de esta confabulación, vamos a ponerle a otra entidad que va a subastar en Paraguay. Y ahí le vamos a dar el derecho de adquisición al Brasil, porque es un derecho preferente. Entonces Brasil va a igualar, se le da la oportunidad de igualar a la mejor oferta y se lleva la potencia que quiera. Para esto no hace falta un solo metro de línea de transmisión, que es solo otro cuento para tragarse muchos maletines, el tema de la línea de transmisión. Por supuesto, necesitamos para nuestro crecimiento vegetativo, pero no para hacer buenos negocios. No hace falta, no hace falta. Solamente la ley eléctrica y claro, con eso liberamos eso. Para que dejemos de tener tantos cortes quizás, o para que tengamos industrias electrointensivas quizás, para cuestiones internas, no claro, para ir a hablar con Brasil. La soberanía eléctrica, esos son puros, como se dice, sanatas, puras mentiras. El tema de que no tenemos disponibilidad, fíjate que el tratado, la 2.5, siempre la 2.5, dice claramente, podrá autorizar a la Itaipú a ceder y así se vuelve disponible. O sea, el que pone a disposición de otros no es Itaipú, es la ANDE la que dice, yo no voy a comprar y pongo a disposición. Y así se vuelve disponible para otras entidades. Con esto cae el cuento de que no tenemos disponibilidad. ANDE está obligada. Y la última, si se permite varias comercializadoras, como lo dice claramente el tratado, esto facilita la creación de mercados eléctricos, como lo hizo Brasil, como lo hizo Argentina. Paraguay, fíjate, durante 45 años persistimos con un monopolio eléctrico, con resultados desastrosos, pérdida de beneficios. Brasil optó por mercados eléctricos libres, transparentes y con ayuda de comercializadoras privadas sacó el máximo beneficio posible. Ahí tenemos ¿qué consiguieron los brasileños? Más recursos y menos riesgos. Se distribuyó el tema de riesgos, se distribuyó el tema de conseguir recursos entre 30 empresas. Se puede conseguir recursos financieros, económicos, conocimientos acerca de mercados regulativos. Nosotros, sin embargo, le dimos a una empresa estatal que no tiene experiencia, no tiene conocimientos, es una empresa inoperante, sin recursos económicos como la ANDE. ANDE no conoce de mercados competitivos, no tiene la más mínima experiencia. ¿Por qué? Porque no tenemos mercados. Se oponen a la creación de mercados eléctricos competitivos. La siguiente, por favor. Acá está. Les muestro cómo está basado la mentira de todo este tema. Esta es la estrategia basada en el monopolio de la ANDE. Nuevamente ahí están las disponibilidades, 50%. El siguiente paso es contratación obligatoria. Ambos países se obligaron a contratar, cada uno 50%. Y por último está la cesión. Brasil contrata su 50%, ahí están sus 6 banderitas, paga y, por supuesto, Paraguay también compra una potencia, una banderita. Brasil retira y lleva a su mercado. Paraguay paga por esta potencia y lleva a su mercado. ¿Qué pasa con la energía no consumida paraguaya? ANDE se hace ñembotavir, se hace el desentendido, no contrata, le dice el tratado que tiene que contratar, se salteó un paso. ¿Por qué? Porque para ceder necesitas contratar previamente. No podés ceder sin previa contratación. Te das cuenta de la irregularidad que hay al tener un monopolio como la ANDE. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Itaipú le vende al Brasil. La siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar con una estrategia de libre mercado? Va a pasar lo siguiente. Paraguay ya contrata el total, Brasil hace lo propio
se paga y se retira al mercado brasileño, uno va al mercado paraguayo y Paraguay, Conevi, vende en el mercado paraguayo con el máximo beneficio posible en nuestro territorio. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos con una estrategia monopólica? La que tenemos ahora y la que impulsa el gobierno, sigue impulsando actualmente. ANDE no cumple su obligación de contratar 50% como lo dice el tratado. De esto necesita crear un cuento, un falso relato de que la cesión es obligatoria y entonces se le exculpa, se le desobliga a la ANDE. Pobrecita la ANDE, no tiene ninguna culpa. Los culpables son los vecinos. Y, por supuesto, con esto no nos permite ejercer igualdad de derechos y obligaciones. Necesitamos crear, por ejemplo, acuerdos operativos para que nos regalen un poquitito de la energía superior a la garantizada y toda la historia, que son totalmente irregulares. La siguiente, por favor. Sin embargo, si tenemos una estrategia de libre mercado, Paraguay, fíjense lo siguiente, Paraguay y ANDE tienen intereses contrapuestos. Siempre nos cuentan de que ANDE es Paraguay. Mentira. ANDE quiere contratar lo menos posible. Contrata un poquitito más y ya se le refleja como saldo rojo. Ya tiene prácticamente una línea en una situación de insolvencia. Entonces requiere contratar lo menos posible. Y al Paraguay como país le conviene contratar lo máximo posible. Porque ahí va a venir la energía más barata, va a venir íntegramente a nuestro país. Y perdemos beneficios teniéndole a la ANDE. ¿Me podrías recordar, ingeniero, cómo era cuál es la propuesta, cuál es el planteamiento de la contratación sin haber pagado? Claro, Paraguay puede contratar, de hecho está obligado a contratar el 50%. Si Paraguay, consumiendo el porcentaje que tiene, el resto puede venderlo en su mercado eléctrico, que vamos a desarrollarlo con una ley eléctrica, y las comercializadoras brasileñas del lado de Itaipú y argentinas del lado de Yacyretá Conevi vende esa energía y llevan a su territorio. Es un giro simplemente por las mismas líneas existentes hoy. No hace falta más 1 metro de cable. Y por supuesto ahí vamos a obtener los máximos beneficios. ¿Por qué? Porque las comercializadoras brasileñas y argentinas van a pujar en libre competencia y se va a alcanzar el precio máximo del mercado. Pero claro, eso después de haber contratado. Paraguay tiene que contratar. Contratar sí. No significa pagar en ese momento por ese 50% de la energía generada. Claro, tiene su periodo de facturación, al cabo de 2 meses se paga. Esa parte creo que es un tema ya contable si se quiere. Entiendo. Pero la parte financiera sí, el que va a poner la plata van a ser igual que las comercializadoras brasileñas. Esas 30 Fórmula 1 que tenemos le están dando el pulmón financiero a Electrobras. Electrobras solamente pone la carita enfrente a Itaipú y luego ya le traspasa a esas 30 comercializadoras. Previo cheque, póngame el cheque acá. Entonces, Electrobras sí hace esto, claro, de la contratación completa, exacto, y venta a sus otras comercializadoras. A las 30 que están detrás. Entonces les sirven de backup, de apoyo financiero, de pulmón. Y nosotros, ¿cómo podemos decir? Por necios no hacemos lo mismo. ¿Por qué? Y por una barrera ideológica de algunos, de muchos de los que tienen, digamos, buena fe en el tema, una barrera ideológica nada más, pero hay muchos que están ganando mucho dinero. Claro, otros que tienen mala fe. Que conocen bien. Por supuesto. Claro. Y que